Hola queridos alumnos y alumnas, espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena y que no sea un caos con todas estas actividades que tienen pendientes, ¿no? Que van sumándose a lo largo de estas semanas. Hoy vamos a retomar a lo que vimos hasta el momento para poder incluir un nuevo tema. Entonces, vimos principalmente tres tipos básicos de relato. Por un lado está el realista, ¿sí? El primero, que se caracteriza por presentar un mundo verosímil, ¿sí? Verosímil dijimos que tenía que ver con lo que es creíble, ¿sí? La credibilidad de esta historia. Digamos que nos presentan eventos que le pueden suceder a cualquiera y que nadie pone en duda, ¿sí? O sea que es muy fácil identificarse con este tipo de cuento. En segundo lugar teníamos el cuento fantástico, que algunos alumnos confundieron un poco la terminología en cuanto a lo que es el fantástico y lo que es el extraño. ¿Qué pasa? El cuento fantástico lo que hace es presentar un mundo verosímil, un mundo creíble, que de repente se ve interrumpido por un evento sobrenatural o inexplicable. Ante esto, obviamente, los personajes y el lector también se sorprenden porque no se lo esperan. Digamos que el cuento fantástico no es un cuento que podamos identificar de primera, ¿sí? Se identifica una vez que uno lo lee completamente o lo lee más de una vez. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cuento fantástico y un cuento fantástico extraño? Los dos son fantásticos, pero uno de ellos, o sea, el fantástico, es aquel que, frente a ese evento sobrenatural o inexplicable, se desencadenan varios hechos que tienen que ver justamente con esa sobrenaturalidad y termina de la misma manera. Digamos que no hay una explicación sobre esto sobrenatural que ocurrió, no hay una explicación lógica. A diferencia de esto, el fantástico extraño sí ofrece una explicación final. Por lo tanto, ese evento que uno consideraba inexplicable, ¿no?, termina teniendo una explicación lógica, una explicación racional al final. Es como si, por ejemplo, tomáramos un evento sobrenatural como el movimiento de una hamaca, ¿no?, en una plaza que está totalmente vacía, pero que después se descubra que científicamente hay una fuerza gravitatoria que hace que esa hamaca se mueva sola. En ese caso ya no tendríamos una historia fantástica, sino una historia fantástico extraña. ¿Por qué? Porque al final hay una explicación lógica a todo el asunto. Y por último tenemos el cuento maravilloso. A diferencia del realista y del fantástico, el cuento maravilloso desde un comienzo ya plantea una historia, un universo que va a tener posiblemente magia, posiblemente personajes mágicos y todo lo que obviamente pertenece a este género, ¿no? a este cuento maravilloso en sí, que son ciertos personajes como la típica princesa, el príncipe, el rey, la bruja o un villano o un mago, alguien malvado que intenta arruinar la vida del protagonista y este debe enfrentarse a él. Obviamente aparecen personajes mágicos como pueden ser duendes, hadas, ¿sí?, el uso de la magia, de elementos mágicos. Todo esto pertenece al terreno de lo maravilloso. Por eso es que a veces se generan conflictos o errores, que incluso los observé, que tiene que ver con la distinción entre fantástico y maravilloso. Se les pide un cuento fantástico o se les pide un cuento maravilloso y confunden los términos. ¿Por qué? Porque en realidad el maravilloso, tengan en cuenta que nunca presenta una duda. El personaje y el lector ya están preparados para observar algo inexplicable, para ver magia, para ver que un personaje de repente salga volando, ¿sí? Bien, entonces, tema nuevo, mito y leyenda. Vamos primero con el mito. ¿Qué es el mito? El mito es un texto de origen, ¿sí?, un relato de origen. ¿Por qué se llama así? Porque justamente lo que intenta hacer este tipo de textos, este tipo de historias, es explicar el origen, el comienzo de algo en particular. En el caso de la mitología griega, que es la que nosotros vamos a ver puntualmente, es la historia de los héroes. Cómo es que se inicia la lealtad, la justicia, el compañerismo, la amistad, ¿sí? Con estas historias, estos relatos de origen, se intenta de alguna manera enseñar, adoctrinar, comunicar ciertos valores. Ustedes piensen que la mitología griega, cuando comenzó, o sea, en su momento, ni siquiera era escrita, ¿sí? Lo que se hacía era recitarlo en voz alta para una plaza, ¿sí?, digamos, en una plaza, para todo el público,
y lo que se lograba con esto era, de alguna manera, enseñar, moralizar a la gente, ¿sí? Entonces, en particular, este tipo de textos, ¿sí? De mitos, de textos de origen, de relatos de origen, ciertas características, son ciertas características, ¿no? Por un lado, bueno, esto de lo que hablábamos de los héroes, que son personajes típicos de la mitología, que por lo general son extremadamente fuertes, son valientes, tienen un arma o un escudo que los hace especiales, ¿sí? Y también alguna parte del cuerpo o alguna característica puntual de ese héroe que lo hace ser, digamos, importante y sobresalir del resto de los mortales, ¿no? Del resto del pueblo. Otro de los personajes o de las características típicas de este tipo de texto es también los dioses, ¿sí? Son los dioses que se caracterizan por ser inmortales, ¿sí? Digamos que no tienen sangre, sino un fluido que les permite esto de la eternidad, de la inmortalidad. Toman decisiones a partir de sus pasiones. Digamos que eso los hace parecerse bastante a los seres humanos. Aparte de ser antropomórficos, ¿no? De tener forma humana, también los dioses tienen ciertas pasiones humanas, ¿sí? Vamos a ver en algunos mitos que vamos a ir leyendo que estos dioses toman partido por ciertos héroes o porque ese héroe le dio los debidos sacrificios, ¿sí? Porque digamos que en la mitología también se muestra que los hombres, por establecer un nombre genérico, ¿verdad? No tanto hombres como mujeres, lo que hacían era rendirle tributo a esos dioses para obtener sus favores. Por eso es que los dioses también toman partido por cierta persona u otra. Otra de las características del mito también es que no tiene un lugar puntual, ¿sí? No hay, digamos, una región puntual donde esto surja. Si bien la mitología griega surge justamente en Grecia, no hay un origen estipulado, no se sabe en qué año fue, ¿sí? Si fue, obviamente que fue antes de Cristo, pero no se sabe bien en qué año puntual fue, ni tampoco se sabe bien en qué lugar. A veces se especifica y a veces no. Ahora, la leyenda, por su parte, es un texto también de origen. ¿Pero por qué se llama de origen en este caso? Porque explica el comienzo de cierta costumbre, ¿sí? de alguna región en particular, o de cierto fenómeno natural, ¿no? Fenómeno catastrófico natural también. Otra de las características que además tiene la leyenda es que intenta sí o sí, y por lo general, dejar una moraleja. Puede sonar muy similar a lo que es el mito, pero piensen que el mito tiene un origen sagrado. Digamos que tiene mucho que ver con la religión. En el caso de la leyenda, no. La leyenda puede ser creída y escuchada y leída por cualquiera, sea cual sea su religión, si cree en un dios o en muchos dioses, como es en el caso de la religión politeísta griega. Entonces, en este caso, no hay un origen religioso y además hay un lugar puntual donde suceden estos hechos, ¿sí? Por lo general son en regiones específicas de un país o de un área. Tenemos muchas leyendas de nuestro país, por ejemplo el Pomberito o el Chupacabras, que en realidad no es puntual de este país, se comparte con otros de Latinoamérica, pero también surge en estas tierras. Entonces, lo que se intenta en este caso con estas leyendas es, como dijimos, moralizar sobre ciertas actitudes y, aparte, mostrar el porqué de ciertas creencias, de ciertos dichos populares o de ciertas manifestaciones populares. Otra de las características que presenta la leyenda es una transformación, que es lo que no sucede en el mito. La leyenda presenta una transformación, ¿sí? Tanto del cuerpo como una transformación emocional del protagonista. Puede cambiar de forma, pero también puede cambiar de sentimientos, puede cambiar de pensamientos, de razonamiento, ¿sí? Entonces, cuando veamos tantos mitos como leyendas, vamos a notar mucho más esta diferencia, ¿sí? Básicamente, entonces, el mito por su parte es sagrado, la leyenda no. Por otro lado, el mito tiene características y personajes como los dioses y los héroes, en las leyendas no. Y también esta cuestión del origen o la ubicación de cierto relato.
La mitología no tiene un origen puntual ni un año puntual y la leyenda sí. Ahora bien, ¿qué vínculo tiene el mito y la leyenda con lo que veníamos charlando ya hace rato, con respecto a los tipos de cuento? Bien, podemos decir entonces que el mito y la leyenda, por lo que venimos viendo, no son tipos de texto o relatos realistas. ¿Por qué? Porque no presentan eventos que se puedan explicar racionalmente. Digamos, no crea un mundo, como habíamos dicho, verosímil. ¿Fantástico? Sí, podría entrar dentro de la categoría del fantástico. ¿Por qué? Porque en ambos relatos, tanto en el mito como en la leyenda, lo que sucede es que el mundo creado en un principio es verosímil, es creíble, ¿sí? Tanto en los mitos como en las leyendas se enmarcan en un contexto posible, ¿sí? Por ejemplo, los mitos se pueden enmarcar en una guerra, como en el caso de la guerra de Troya, o se pueden enmarcar en algún exilio, ¿sí? Como es el caso de, por ejemplo, Helena de Troya, puntualmente. Y en el caso de la leyenda también sucede lo mismo, digamos, tenemos un mundo realista en el cual sucede algo extraordinario, como es esta transformación de la que veníamos hablando, la transformación, la conciencia del personaje principal, este cambio de idea, ¿sí? Que lo lleva a tomar decisiones o a hacer algo que entraría dentro de la categoría de lo mágico, ¿no? De lo irreal, de lo inexplicable. Entonces, a partir de toda esta relación que hicimos, de este nuevo tema, vamos a pasar a lo que es el trabajo práctico. Este trabajo práctico va a estar detalladas las consignas con su fecha de entrega. Recuerden que este trabajo lleva nota numérica, es uno de los primeros que va a llevar nota numérica y que es sumamente importante que participen para poder tener también una evaluación de ustedes, de cómo van avanzando, de si comprendieron o no lo que acabamos de ver. Bueno, sin más que agregar, les deseo que tengan una hermosa semana y que este video haya sido útil para ustedes, que hayan entendido, que haya sido claro y también entretenido, ¿por qué no? Nos vemos.